Las opiniones, comentarios y contenidos expresados en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes. El contenido presentado no refleja necesariamente el pensamiento, postura editorial ni la ideología del canal. El canal no se hace responsable por las declaraciones, opiniones o afirmaciones realizadas durante la transmisión. Se recomienda discreción del público. Amables televidentes, una vez más, estamos en un consejo al día. Ya este programa ha sido habitual en cada uno de los habitantes jericuanos con respecto a qué pasa con nuestro consejo municipal. Ese ejercicio del control y desarrollo, pues para nosotros es fundamental. Y desde el corporado no nos quedamos quietos y siempre estamos a la vanguardia de cada una de las cosas que ocurren. En la tarde de hoy queremos hablarles de las sesiones extraordinarias, aquellas que son diferentes a las ordinarias, es decir, que no se dan en periodos de febrero, de mayo, de agosto o de noviembre, sino que la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, convoca a los 11 corporados porque hay temas que atañen y que a través de proyectos de acuerdo aparecen propuestos ante el Consejo Municipal, y ahí es donde entonces se generan un llamado a extraordinarias en donde nosotros los concejales a través de las comisiones pues también los tratamos. Para esta ocasión le queremos hablar de un proyecto específico que tiene que ver con el tema de las finanzas, con el tema de las adiciones, y vamos a hacer un poco más allá la pedagogía. Y para eso, como todos los invitados de lujo, hoy tenemos otro invitado muy especial. Y es un compañero corporado, el honorable concejal Arles Cano. En la tarde de hoy nos acompaña porque también hace parte de la Comisión Segunda. Él es el vicepresidente de la Comisión Segunda, que yo sé que ahorita nos va a contar, porque esta comisión, hay que decirlo con toda claridad, es la que más proyectos de acuerdo maneja alrededor del año. Y aparte de ser el vicepresidente, otra cosa que es fundamental es que él es el ponente de este proyecto de acuerdo, el cual ya fue aprobado en el Consejo Municipal, y queremos ahondar un poquito más para que sepamos cómo se manejan esas finanzas diferentes al presupuesto que se entrega en noviembre y que es aprobado por el Consejo Municipal. Hay otros dineros que van apareciendo adicionalmente y que vamos a intentar el día de hoy de ser lo más explícitos posible para poder decirles de dónde vienen esos recursos que son diferentes, es decir, hacen parte del mismo presupuesto municipal, sí, pero no fue tocado en su momento, y al aparecer estos otros dineros adicionales, pues hay que hacer toda una estrategia en temas jurídicos, en temas de proyectos de acuerdo como el que mencionamos en el día de hoy. Entonces, por eso yo quiero que le demos la bienvenida al honorable concejal Arles Cano, que hace parte de esa Comisión Segunda, que hoy además es el ponente de este proyecto tan importante como tal, y que con ello daremos ejemplo para que ustedes se acerquen más a poder entender cómo funciona un consejo municipal y qué tan importante es estos proyectos de acuerdo en aras de que el desarrollo del municipio siga equilibrado. Honorable concejal Arles Cano, bienvenido, hombre. Wilton, muchas gracias. Agradecerle por la invitación, teniendo claridad de que adicional usted es el presidente de esta comisión. Como usted bien lo dice, una comisión muy importante para el Consejo Municipal y para el municipio. Siempre lo he mencionado en diferentes oportunidades. El rol del concejal no es solamente ir allá a dar una aprobación en el pupitre, es la responsabilidad que hay no solamente en el tema de infraestructura, de recursos para el municipio, sino todos esos componentes económicos que
van ligados al crecimiento y al mismo desarrollo del municipio de Jericó. En este caso, la Comisión Segunda tiene esa responsabilidad en cabeza de todos nosotros. Sabemos que hemos hecho un trabajo muy acucioso, muy responsable de leer, que es importante leer esa lectura con respecto a cada uno de los proyectos que nos presentan y el estudio que se hace de ellos. Arles, antes de que entremos en materia, a mí me gustaría hacerte una pregunta hoy como ponente que eres. A veces le toca a otros concejales. El otro día hablábamos con Iván Darío Gómez, por ejemplo, y cada uno de los concejales, de acuerdo a la comisión en la que están, muchas veces son ponentes. Contémosle a la comunidad qué es un ponente y qué es lo que hace, porque finalmente no es simplemente un título que aparece, sino que detrás de ello hay que generar unos trabajos escritos de investigación, de mirar que sí tenga unidad de materia, de mirar que jurídicamente cumplan con los requisitos y además de ello si hay una parte de oportunidad o no, y que un ponente puede llevar a la plenaria o inclusive a la comisión pidiendo el voto en positivo, o también puede suceder que pida un voto en negativo porque no esté de acuerdo o porque haya encontrado una cantidad de vacíos y diga no es conveniente para el municipio. Contémosle un poquito más a la comunidad de qué hace un ponente como tal para que vean la función que usted hizo el día de hoy. Usted ya lleva 2 periodos y creo que esa experiencia hoy la pone al servicio de Jericó. Sí, claro, y fuera de tener la experiencia, Wilton, muchas gracias ahí por el reconocimiento, es también la responsabilidad, reitero, que tenemos cada uno de los concejales. Es que somos 11 concejales tomando decisiones por 14.500 habitantes que tiene aproximadamente el municipio de Jericó, y desde ahí es esa responsabilidad que nos cae a cada uno de nosotros como ello, y la ponencia como tal es un estudio, una evaluación, una investigación, como bien usted lo dice, Wilton, con respecto a un proyecto de acuerdo que nos presenta en este caso la administración municipal, que esa responsabilidad va tan en firme que tiene componentes jurídicos, también sociales y componentes económicos, en este caso como lo es este proyecto de acuerdo, y que conlleva a que uno tiene una visión, una expectativa, una proyección, una ejecución también del mismo desarrollo del mismo proyecto de acuerdo, y también a su vez la responsabilidad que hay de asumir la investigación, el estudio y el análisis de cada uno de ellos, no solamente con la administración municipal, que es la que presenta, y en este caso la Secretaría de Hacienda, sino también hacer una investigación al exterior, fuera de la administración municipal, si estos recursos son importantes, necesarios y fundamentales para el crecimiento y el fortalecimiento de cada una de las áreas donde van a ser asignados. Es decir, tener en cuenta de que se van a tomar unos recursos para unas secretarías específicas, ir y consultar con estas secretarías a las cuales se les van a asignar, o se les va a decir, en este caso, se va a mover un recurso de una a otra para tener esa claridad, y dentro de esa ponencia decir el fortalecimiento que tiene cada una de ellas, de la asignación y todo esto, para que desde la ponencia como tal se tome la iniciativa, como usted lo decía, Wilton, positiva o negativa, e incluso como ponente, si no tiene salvedad dentro del tema jurídico y no hay esa estructura dentro del mismo proyecto de acuerdo, también es la potestad que tenemos como ponentes de decir: vamos a revisión de nuevo, se devuelve o se hace la sugerencia de pronto para algunas modificaciones al respecto. Entonces, desde ahí también la responsabilidad que se tiene para el proyecto de acuerdo, y no solamente para el proyecto, para que se convierta en un acuerdo municipal, y que es responsabilidad de cada uno de nosotros como concejales. En este caso, por ejemplo, pasaste la ponencia para votar en positivo, porque encontraste una cantidad de virtudes dentro del mismo proyecto de acuerdo, y eso es importante contárselo a la comunidad. A veces en esas mismas investigaciones termina uno diciendo esto no es por ahí o aquello. De hecho, por ejemplo, el día de ayer cuando hicimos la plenaria, y es importante hablarle del paso a paso a la comunidad, también se notaba que, por ejemplo, uno de los recursos que tenía que ver con Centrovida para poder arreglar el techo, había que cambiarlo para poder hablar de que tenía que ser por otro rubro, que es el de mantenimiento, y no por el que estaba como tal, porque si no terminamos incursionando. Pues precisamente esos estudios los hacen equilibrados los concejales ya en la plenaria como tal, pero muchos de ellos también viene de esa ponencia, de haber hecho ese trabajo acuicioso,
silencioso, lo podríamos llamar así, para poder entender qué y cómo, con los números previstos. En este caso, para este proyecto de acuerdo, que es el 09 del año 2026, queremos contarle un poquito a la comunidad cómo es. El primer paso es, se elabora un proyecto de acuerdo que lo hace el alcalde municipal a través de Secretaría de Hacienda en este caso, viene y lo radica con otro documento adicional que es el que se están llamándonos a los concejales a extraordinarias y nos dan un tiempo. En este caso fueron primero 10 días y luego se incrementó un poco más del tiempo, pues porque finalmente habían varios documentos a subsanar. En ese momento no lo ha recibido el ponente, no lo ha recibido la comisión segunda, sino que todavía está en manos del presidente del consejo, que lo está analizando con los jurídicos o el jurídico, o en este caso la jurídica, para ver que sí reúna esos requisitos previos. Dentro de ellos, por ejemplo, que esté en el POAI y bueno, una cantidad de cosas que se dan. Cuando por fin se nota que hay unidad de materia, después de ese estudio que da, entonces ahí sí se envía a la comisión segunda, y la comisión segunda entonces lo que hacemos es estudiarlo y a la vez el presidente nombra el ponente de esa comisión segunda, que somos 4 los integrantes: Ana María Bedoya, está Jorge Grisales, está el honorable concejal Arles Cano y está mi persona. Dentro de los 4, el presidente elige a uno para que sea ponente. En otro caso será otro, será Jorge, será Wilton, bueno, qué sé yo. Para este caso le corresponde a él. Y automáticamente cuando eso ocurre, entonces el ponente se pone a leer el proyecto. No significa que los demás no lo estén leyendo, pero tiene una responsabilidad adicional el ponente, porque mira cada uno de estos ítems en los artículos, cómo está previsto. Mira además primero fallo de errores, es decir, esto está bien, regular, malo, y luego empieza a ver cuál es la conveniencia para el municipio de Jericó. En este caso son dineros adicionales que aparecen a través de un exceso de recaudo, en este caso por ejemplo avisos y tableros que hablábamos de 50 millones de pesos, es decir que en noviembre nunca se pensó que iba a pasar esa línea y ya la pasó. Entonces es plata que no simplemente entra a tesorería y ya, sino que hay que hacerle el protocolo, y el protocolo es que debe de entrar al Consejo Municipal gracias a la sentencia 036, la C036 del año 2023, en donde obliga a que las administraciones municipales vengan al Consejo y digan: venga, esta plata está adicional y por tal motivo necesitamos entonces, valga la redundancia, adicionarla, y lo proponemos de esta manera. Adicionarla es, lo metemos a la bolsa, pero después de eso la pregunta es, esos son los ingresos, vamos a mirar los egresos, y es decir, esa plata que entró, ¿para dónde va? Eso es lo que analiza el ponente en un momento inicial, entrevistándose y hablando además con Secretaría de Hacienda y con cada uno de los que corresponde, y luego de eso entonces se analiza, esto va por un buen camino, y ahí es donde además se toma el plan de desarrollo para ver si también se ajusta a las necesidades ante el tiempo que llevamos. A la administración municipal Arles le falta 1 año y medio y faltan una cantidad de ítems por cumplir, y entonces la pregunta del millón es: ¿con este dinero sí va a llegar a muchos de esos lugares o qué nos hace falta? Que sí, que no, y eso a veces se da inclusive para debate público. 1, a través de comisión, que es lo que primero se reúnen, que eso ya lo contamos en pedagogías anteriores, y 2, luego cuando se llama a la plenaria a todos los concejales. ¿Qué te encontraste en ese caso, Arles, cuando viste este proyecto de acuerdo? Bueno, primero, importante resaltar esos filtros que tiene cada uno de los proyectos de acuerdo que se presentan ante el Consejo Municipal, porque primero, como lo mencionaba Wilton, es la revisión de cada uno, y por último la revisión del ponente. En este caso nos encontramos primero la subsanación o anexos de los documentos que se solicitó en el estudio de evaluación de la asesora jurídica, en este caso del Consejo Municipal, que hizo unas recomendaciones, que esas recomendaciones fueron las que dirimieron y se solicitó anexos que se requerían, en este caso el proyecto de acuerdo. En estos anexos ya se hizo la verificación y se encontraron específicamente en unos rubros, en este caso en el tema del FOMPEP, en la liquidación para las personas que están recibiendo, en este caso
las pensiones, o las mesadas pensionales, que es un rubro que venía asumiéndolo directamente la administración municipal porque es asignado desde la nación. Esta asignación el año pasado no había tenido eco y la administración municipal tomó la decisión de asumirlo directamente. Llegaron estos recursos y esto generó una adición, o sea que unos recursos adicionales que no se esperaban en su momento, porque fuera de que ya se tenía un presupuesto establecido de cuál es lo que se iba a recibir, llegó uno adicional. Ok, entonces ahí yo creo que nos va generando esa claridad. Ya creo yo que es importante que entremos en materia y hablemos de que estamos hablando de que, por un lado, es una adición de 1.569.765.081 pesos y también entonces aparece en el proyecto de acuerdo, dice de tal manera, dice por el cual se hace una adición y se hace un traslado de recursos del presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Jericó, Antioquia, para la vigencia del año fiscal 2026. Enseguida vamos a hablar un poquito sobre el tema de traslado como tal y vamos a hablar entonces esos 1.500 millones de pesos hacia dónde llegan, pero eso se los contaremos con detalle después de estos mensajes comerciales. ¿Qué tal, amables televidentes? Todos los viernes a las 6:30 de la tarde, ustedes y nosotros tenemos una cita a través de Atenas Televisión, porque vamos a fortalecer la economía de nuestros comerciantes. Jericó compra a Jericó. Hay que creer en lo nuestro. Jericó compra a Jericó. Todos los viernes a las 6:30 de la tarde por su canal de Atenas Televisión. Bueno, continuamos entonces aquí con este tema tan interesante, es el tema de recursos. Alguien dice, no, qué pereza esa cantidad de números. Hombre, jericuanos, ciudadanos, esto precisamente es lo que transforma la vida de un municipio como Jericó. Los recursos, si no hay con qué, pues obviamente muchos de esos proyectos no se pueden dar. Y cuando aparecen unos recursos adicionales, es decir, que no se contaba en noviembre, pues la intención es que todos pongamos el ojo para decir, bueno, entonces esta plática hacia dónde va. Pero también creo que es importante que hoy nos quede claro que uno es el dinero que se puede mover, que nosotros lo llamamos recursos propios, pero hay otro que viene por parte del Estado a través del Sistema General de Participación, es decir, la plata que coge el Estado y la manda, pero que es específica, es decir, esto es para cultura y yo con la plata de cultura no puedo comprar balones, ni puedo ir a organizar un alcantarillado, no, esa plata es específicamente para eso, la de salud es para esto, la educación es para eso. Entonces esa plata generalmente nosotros cuando analizamos en la comisión segunda decimos, claro, es que es intocable, va para allá y vamos a ver qué hacen con ella, pero dentro de esa propia dependencia como tal, para que lo entiendan de esa manera. Pero es el otro dinero, el que digamos queda un poquito más libre, que se pueden hacer múltiples ejercicios con él, que preguntamos para dónde va y realmente qué satisface. Y ahí nosotros ahorita estamos hablando un poquito muy técnico sobre lo de unidad de materia. Hombre, ¿qué es la unidad de materia, honorable? Wilton, la unidad de materia en un proyecto de acuerdo en específico es algo coquito, que si estamos hablando tema presupuestal en un proyecto de acuerdo, no vamos a generar en ese mismo proyecto un componente social que se requiere, por decir, una psicóloga, no. Eso no es tener unidad de materia, es que si estamos hablando directamente del tema presupuestal, el componente o el compendio completo del proyecto de acuerdo tiene que terminar específicamente con tema de presupuesto.
Excelente, ahora yo creo que sí lo entendemos de esa manera. Bueno, entonces dijimos antes de enviar a comerciales que por un lado estamos hablando de esa adición presupuestal de 1.569.765.081 pesos, eso es por un lado, y por el otro es el tema de traslado. Vamos a hablar primero de la adición, es decir, esa plata contante y sonante. Ya dijimos, la mitad de ese recurso viene amarrado, porque es muy específico, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, con esta plata de educación, ¿qué van a hacer? Hombre, van a pagar de pronto los servicios de las escuelas, o de pronto van a pagar alguna tutoría o algunos exámenes de, por ejemplo, de pruebas, pero de ahí no puede salir el recurso como tal, sino que está dentro del propio educación. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, ahí no es tan necesario tocarlo, simplemente vemos que en la línea sí va infraestructura educativa mantenida. Ah, bueno, perfecto. Significa que de pronto a alguna escuela le van a poder hacer un mantenimiento, para de contar. Pero hay otro dinero que más o menos es la mitad de este recurso, estamos hablando de 700 y algo de millones de pesos, que sí se pueden mover en diversas áreas para que los proyectos se generen. Entonces, ya entró esa plata adicional con la que no se contaba, y la pregunta del millón entonces es ¿hacia dónde va? Cuando yo digo que son cosas inamovibles, les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, en salud pública, prevención y promoción de la salud pública en el municipio de Jericó, servicios de información actualizados, tiene 8.885.000 pesos. Esa plata es intocable. O la otra más abajo, que también es servicio de promoción de la salud, que son 13 millones de pesos. Eso es intocable. O el de educación que les decía yo, son 4 millones de pesos, que es intocable y que va para infraestructura de educación. Esa parte es importante que ustedes la tengan. O por ejemplo, alcantarillados ampliados. Eso es por agua potable y saneamiento básico, son 74 millones de pesos, y ahí están quietos, no se pueden mover para ningún lado más. Pero está la otra plata, por ejemplo, la que aquí le colocan a andén de la red urbana mejorada, una por ejemplo de ellas de 220.341.389 pesos, que claro, se cogieron esos recursos propios y se metieron ahí a esa bolsita para poder que muchos más andenes sean intervenidos en Jericó, pero podría ser que esa plata la dirigieran, por ejemplo, para las fiestas del campesino, o las movieran, por ejemplo, para el Festival de la Cometa, o para el adulto mayor. Eso son cosas que sí se pueden mover, mientras que la otra no. ¿Estamos de acuerdo, honorable? Totalmente de acuerdo, concejal Wilton. Dentro de este orden tenemos una carta de navegación, usted lo decía muy claramente, desde ahora hay un marco legal específico. Nosotros como concejales estamos regidos o basados en la ley 136, que ese es la primer carta de navegación. Posterior a este está el reglamento interno del Consejo Municipal, pero en estos temas presupuestales hay una carta de navegación muy importante, que es el decreto 111 de 1996, que es el estatuto orgánico del presupuesto nacional, que es donde empieza a desglosar ya todos los temas presupuestales, que en este caso específico de la Comisión Segunda, nosotros lo tomamos y hacemos la evaluación de ese recurso, cómo viene designado. Lo que usted decía, Wilton, viene designado, amarrado específicamente desde el orden nacional, es inamovible, pero qué recursos sí podemos decir se pueden asignar y tomados específicamente en un orden para una designación específica. Y esto lo consolidó la sentencia 036, que es donde dice: listo, municipio, usted no puede tomar el recurso, manejarlo de una secretaría a otra o tomarlo de una secretaría a otra sin pasar específicamente, que eso es lo que dice la sentencia, sin pasar específicamente por una asamblea departamental en el caso de los departamentos, y en el caso municipal por el consejo municipal, que nosotros a su vez somos otro filtro para ese plan de desarrollo y la ejecución y evaluación de ese programa del plan de desarrollo, donde tienen unos programas, unos proyectos específicos, vienen con una codificación específica que usted lo mencionaba ahorita, Wilton, donde van asignados esos recursos. En noviembre hicimos una aprobación de un presupuesto con una proyección X, 45 pesos, pero en febrero, de esos 45 pesos de recaudo del municipio por impuesto en temas de avisos y tableros, qué sé yo,
en temas de construcción, ingresaron unos recursos que no estaban proyectados dentro de ese que se hizo en el mes de noviembre. Ahí es donde entramos nosotros como comisión a estas adiciones con estas normas específicas que nos dan esa regulación, y cada una de esas asignaciones tienen una certificación de disponibilidad, es decir, tenemos una disponibilidad X y que viene algo específico. Esto se llama una certificación de CONFIS, que la certificación de CONFIS, ¿cómo se da? Es un acta, como usted lo especificaba ahorita, Wilton, es un acta que está en cada uno de los secretarios de las áreas específicas que tiene el municipio de Jericó. Secretaría de Desarrollo y Productividad, en este caso Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, que ellos tienen una proyección de sus presupuestos para el año en curso. En este caso, como viene una asignación porque se ingresó más del presupuesto que estaba proyectado de noviembre, lo que hacemos nosotros es evaluar, venga, ¿por dónde entró? ¿Directamente del gobierno o por recursos propios? Y esas asignaciones que se pueden mover, en este caso de recursos propios, ¿para dónde van? ¿En qué condiciones van? ¿Y cómo se pueden proyectar? A lo que usted decía, Wilton, en este caso, en una proyección que se tenía con 750 millones de pesos con respecto a al tema del adulto mayor puntualmente. Entonces es desde ahí donde se empieza a desglosar cada uno de esos ítems, dónde va, a qué producto, con qué valor y qué fuente específicamente de dónde viene ese recurso. Y en resumen, podemos decirle que estos 1.569 millones de pesos tiene un grueso importante, para que la comunidad lo sepa, en tema de andenes, porque estamos hablando que son más de 400 millones de pesos, estamos hablando como de 440 millones de pesos por ese lado, es decir, mucho se lo va a llevar el tema andenes. Supongo que también entonces está tocando las vías urbanas, eso me parece que es una cosa importante. Por otro lado, entonces hay unos recursos un poquito más pequeños, en donde está educación, en donde dijimos, por ejemplo, que estaba lo de alcantarillados ampliados, esos 74 millones de pesos, atención especializada interdisciplinaria en comisarías de familia, que se le puso un rubro de 10 millones de pesos. Tenemos inclusive el servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo de 500 mil pesos, ese es muy poquito. También hay que entender que cuando hay dinero adicional, al Consejo también le entra una plata que es el 1.5, que son como 750 mil pesos, que viene por ese lado. Importante que ustedes sepan todo eso, así es como se distribuye. Y otro grueso de un dinero importante que es para cultura. Ahí está, por ejemplo, inmerso, principalmente lo hablábamos, es el Festival de la Cometa como tal. En eso quedaron distribuidos estos dineros que no se contaba con ellos y que era fundamental. Pero el concejal dijo algo muy importante al principio, y fue que apareció un recurso después de que el municipio hace toda la gestión, y es con respecto a dineros del FOMPED. Eso es un desahorro, es decir, al principio de hace muchos años atrás, el municipio siempre fue entregándole a la nación, a través de un sistema que se llama el FOMPED, un dinero que salvaguarda el tema de las pensiones en el municipio, y ese dinero se fue ahorrando allá. Cuando se habla de un desahorro es que ya se pide que el recurso regrese al municipio, y en este caso de pedirlo, por ejemplo, para esta ocasión, como en muchas otras, fueron 725 millones de pesos, lo cual significaba que en el presupuesto de noviembre habían alrededor de 300 millones de pesos para pensión, y dijeron, venga, pero si llegaron 725 millones de pesos, uno, hay que adicionarlo, y dos, entre estos 300 millones hay que trasladarlo y hacer otra cantidad de cosas con ellos. Entonces ahí es donde aparece o el tema o de alcantarillado o de andenes o la festividad como tal, pues porque es un dinero que, digamos así, relativamente está sobrando ya en este lado, porque está lleno por otro lado y se mete en otras condiciones. Eso es importante también aclarárselo a la comunidad, Arles. Sí, señor. E incluso en esto hay unos pequeños tips. El primero, que son unos traslados específicos dentro de las mismas secciones, entre las mismas secretarías. El segundo, extras
pues en este caso estamos haciendo estas intrasesiones, o sea que vienen asignados de otros específicos y vienen ese aumento en el recaudo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita e hicimos con este proyecto de acuerdo. Y los otros que se pueden adicionar son créditos, es decir, si el municipio necesita un crédito para, en este caso para el tema de vivienda, también entra en esta discusión en la comisión segunda para la asignación de estos recursos, porque son extra a los recursos que se habían establecido en noviembre en el estudio del proyecto de acuerdo de presupuesto de noviembre. Y yo me le pego de ahí, porque entonces en noviembre lo que ocurrió es que ya aprobamos un presupuesto diciendo estos rubros van a ser de esta manera, tienen esta plata. Entonces, como tienen esa plata, pero en este caso hay que hacer un movimiento, es decir, un traslado diciendo, no, venga, esta plata yo ya no la necesito aquí porque me entró tradicional, entonces tengo, digamos así, esa bolsa completamente llena y esta plata me sirve para otra cosa. Ahí es donde surge el tema del traslado, que no lo puede hacer la Secretaría de Hacienda internamente, sino que debe también venir al Consejo y, digámoslo así, a través de un proyecto de acuerdo, generar los respectivos permisos por parte de la aprobación que nosotros le damos para poder que se dé. En este caso fueron 400 millones de pesos. Por un lado están los 300 del FOMPEC que dijimos nosotros, o pues no del FOMPEC, sino para pagos pensionados. Y también dice aquí servicio de apoyo a la organización y participación del sector artístico y cultural de la ciudadanía, en donde también le engrosan otros dineros adicionales. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿para dónde es que se va a trasladar? Se va a trasladar para esto. Claro, viene el Festival de la Cometa, claro que necesita plata. Y ahí es donde se van dando las asignaciones en las condiciones en que son. El tema de los andenes nuevamente lo sacamos a relucir porque tiene un dinero importante, alrededor de más de 440 millones de pesos. Entonces, por un lado, la adición, pero por otro lado un dinero que había ahí y que había que trasladarlo. Es importante que tengamos presente esos dos ítems para poder ir redondeando, porque el tiempo se nos está acabando, Arles. Listo. Es agradecerle mucho, Wilton, por esta invitación y darle a conocer a la comunidad que es importante que no solamente nos acompañen en las sesiones del Consejo, sino también en las de comisión, porque ahí también recopilamos información que ustedes tengan como jericuanos y que podamos nosotros anexar a un proyecto de acuerdo e incluso generar subsanaciones para estos. Hoy, por ejemplo, yo diría que para resumir, o más bien para cerrar ante lo importante que estás diciendo, hay dos temas que son fundamentales. Uno es entender que el dinero en el municipio no es como cuando usted se lo mete al bolsillo, que se mete 1 millón de pesos y quiere gastárselo para donde quiera. No. Muchos de ellos están amarrados. Entonces no es que Jericó tiene un presupuesto de 35.000 millones de pesos y entonces ¿por qué no simplemente cogen y arreglan el teleférico? No, es que eso no funciona de esa manera. Hay que entender de dónde vienen y para dónde pueden ir. Es importante que hoy un poquito con pedagogía lo hagamos, pero más adelante volvemos a darles y ampliamos más la situación. Y segundo, esos espacios de comisión son fundamentales, porque en una comisión, es decir, todavía no está la plenaria, no están los 11 concejales, sino solamente los 4, y están tratando un proyecto de estos como tal. Ustedes como comunidad pueden ir al Consejo Municipal, escuchar, levantar la mano y decir, venga, es que yo tengo una duda en esto, o me parece que no es pertinente, y nosotros con toda seguridad los escuchamos, porque nosotros somos el eco y somos la voz de ustedes para mirar los pros y los contras de cada una de estas situaciones, y de pronto hasta un proyecto de acuerdo se frene desde la comisión como tal, o por el contrario, se le dé la bendición desde la comisión como tal, para que luego en plenaria, es decir, donde ya se reúnen en sesión los 11 concejales, pues haya mucha claridad al respecto con cada uno de estos temas. Qué bueno que, por ejemplo, la comunidad, darles un día de estos, llegaran y dijeran, venga, es que ustedes van a adicionar 1.500 millones de pesos, y resulta que es que mi calle está muy deteriorada, y qué bueno que nosotros que venimos aquí y firmamos como comunidad, estamos pidiendo una intervención, y diga uno, venga, alcalde, entre los recursos que trajeron, ¿cuánto le van a asignar a esta comunidad que están con esa necesidad tan latente? Ese tipo de cosas lo pueden hacer ustedes. Entonces, Arles, muchas gracias por el momento, a ustedes por esta pedagogía que se da el día de hoy, y que no sea la única oportunidad, ¿te parece? Muchas gracias, Wilton, por la invitación. Es darle los agradecimientos también a la comunidad que nos está viendo y que estos espacios son importantes.
importantes para seguir aprendiendo que la responsabilidad de los concejales no es solamente nuestra, es también la veeduría que ustedes tienen como ciudadanía para que llegue esa información a nosotros, que esos 14.500 habitantes aproximadamente que tiene Jericó pueda surgir en ese match que se hace dentro del Consejo Municipal y la comunidad. Hoy ponemos entonces un consejo al día, ejerciendo control y desarrollo para que todos ustedes estén bien informados y veamos el futuro de nuestro querido Jericó.